Bueno, muchas gracias por la síntesis de los datos obtenidos a Jofna y al análisis de la realidad de la emancipación, ¿no? Que vemos a nivel estatal al Consejo de la Juventud de España. ¿Vale? Ahora nos vamos a centrar un poco en ver cuál es la realidad concreta en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque desde, bueno, pues estos datos son importantes y queremos ir reflexionando sobre ellos. Bueno, es un aspecto que ya venimos comentando en las anteriores presentaciones del observatorio, y es que la realidad que nos señalan los datos nos suena creíble y no nos sorprende en absoluto, porque es la realidad que estamos viviendo todos los días muchas de nosotras. Precisamente por eso estas estadísticas son tan importantes, porque están resumiendo las historias de vida de todo un colectivo como es la juventud de la Comunidad de Madrid. Entonces no son entonces solo números, sino que tenemos que centrarnos en lo que representa, ¿no? En lo que hay más allá de este resumen numérico de la realidad. Si bien es cierto que la Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con unos datos más optimistas en algunos aspectos respecto a los datos del Estado español, esto no puede ser motivo de celebración, o no creemos que lo debiera ser, porque los datos siguen siendo indicadores de realidades muy precarios. En términos de vivienda, por ejemplo, sabemos que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades en las que el mercado de vivienda es más inaccesible para la población joven, que es un poco también lo que veníamos remarcando, ¿no? Con los datos que nos comentaba antes Jofre. Y es que el colectivo de la juventud madrileña hemos sufrido un descenso de 3,2 puntos porcentuales en un año en términos de acceso a la vivienda, de forma que solo el 16,2% de la población joven de la Comunidad Autónoma de Madrid está emancipada. Además, no solo eso, sino que cuando nos emancipamos tenemos que destinar el 88,8% de nuestro salario para alquilar en solitario, lo cual es una cosa que muchas de nosotras no nos podemos permitir, ¿no? Pues parece una cosa impensable. Y el 70% para adquirir una hipoteca, teniendo en cuenta además las limitaciones que presentamos a la hora de obtener la entrada para un piso, y esto solo manejando los datos del salario medio, ¿no? Que como hablábamos antes, quizás sería mucho más interesante tener los datos del salario modal. Esto hace o bien que nos veamos obligadas a seguir viviendo en casa de nuestros padres hasta los 30, véase gracias a la nueva campaña del Consejo de la Comunidad de Madrid, gracias a Sergio, que renovamos hasta los 30 en casa de nuestros padres, o que compartamos piso en alquiler, donde tenemos que destinar el 33,6% del sueldo neto de lo que sería el sueldo de una persona en la franja de los 16-29 años. Cosa que además también supera el límite recomendado del 30%, aunque se acerca, sigue siendo superior a esa cifra, para hablar de una solvencia económica adecuada. Además, las personas que consiguen emanciparse en solitario, 2 de cada 10 lo hacen en viviendas cedidas por otros familiares, sin tener el compromiso de abonar un importe mensual. Si nos centramos en la compra, con las características que manejamos ahora mismo, podemos aspirar a una superficie máxima de compra de 42,8 metros cuadrados. Y además, para adquirir una vivienda libre necesitamos un 133,43% más del salario medio que percibimos en una persona joven, con unos ingresos mínimos anuales de cerca de 34.600 euros aproximadamente. Estos datos son importantes. Creemos que reflejan una precariedad detrás que no se puede ignorar. De las pocas personas que se pueden emancipar, además, cerca del 70% es en régimen de alquiler, ¿no? Que ya lo veníamos comentando antes, lo cual ya es bastante significativo y representativo. Y para nosotras, de emanciparse, estaríamos manejando un riesgo de sobreendeudamiento del 32,5%, en contraposición al 19,6% a nivel estatal, lo cual ya también habla de las características concretas del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid. En términos de trabajo, vemos que la tasa de actividad del colectivo joven ha aumentado en 7,4 puntos porcentuales en un año, de manera que el 45,2% de la población joven de la Comunidad Autónoma de Madrid estaba trabajando. Sabemos que gran parte de este incremento se debe al aumento de los trabajos a tiempo parcial, siendo especialmente importante el caso de las mujeres, donde hay un porcentaje del 37,7% en el género femenino, en contraposición con el 18,9% de los hombres. Además, aunque se dé el caso en el que nosotras queramos trabajar a jornada completa y completar pues, lo que se supone que es
las 40 horas semanales, trabajar a tiempo completo. No podemos hacerlo porque no existen alternativas en ese año de trabajo a la jornada parcial. Esto, en conjunción, además, con la antigüedad media que se encuentra en los puestos de trabajo, con datos en los que solo el 20,7% llevan más de 3 años en el mismo lugar de trabajo, generan un fuerte sentimiento de incertidumbre, de inestabilidad y de precariedad, y son fuertes limitaciones materiales a la hora de poder empezar un proyecto de vida independiente o autónomo, especialmente cuando se corre el riesgo de quedarse sin trabajo y no obtener la cobertura necesaria por las mismas características de los empleos que hemos venido teniendo hasta ese punto. En el primer semestre del 2021, solo el 15,4% de los nuevos contratos eran de carácter indefinido. Con todo esto, respecto a este año, pues se puede ver cómo los datos hablan por sí mismos. Además, sabemos que la tasa de actividad es mayor a medida que aumenta el nivel educativo alcanzado, pero también que el nivel educativo tiene una fuerte relación con el nivel socioeconómico. Además de todo esto, sabemos que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas más desiguales en todo el Estado español. A pesar de que el riesgo de pobreza y exclusión social en el colectivo joven se redujera entre 2019 y 2020 en casi 4 puntos porcentuales, esta bajada no es homogénea y un 21,3% realmente creemos que no supone ninguna una cifra de celebración. De esta manera, el colectivo de la juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid vemos cómo trabajar no solo no soluciona el riesgo de caer en la pobreza, sino que tampoco nos permite emanciparnos y además tampoco supone una manera efectiva de combatir las desigualdades ya existentes que vemos demográficamente en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, bueno, sabemos que no todo es negativo y podemos apreciar distintos avances, ¿no? en el sentido, la dirección adecuada. En ese sentido, sabemos que tenemos datos mucho más positivos en distintos aspectos en la Comunidad de Madrid respecto a los datos estatales. Y no podemos obviar la situación ventajosa que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid por la cuestión de ser la capital del país, ¿no? Pero eso no excluye que la situación que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid sea justificable ni que no pueda ser mejorable. En otros observatorios ya hemos comentado el mantenimiento de estos datos, ¿no? Que vemos como que hay cierta tendencia y que, aunque hay distintos cambios, ¿no? y fluctuaciones, la tendencia, bueno, pues se mantiene más o menos constante. Seguimos pensando en este sentido que esto lo que señala son problemas estructurales en las políticas públicas que se realizan en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en ese sentido, creemos necesario evaluar el efecto de las políticas públicas en los términos de los asuntos que aquí nos preocupan, que son básicamente vivienda y trabajo. En este sentido, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, no queremos dejar de recordar las medidas propositivas que tenemos para mejorar la situación del colectivo joven en materia de emancipación. En primer lugar, nuestra apuesta es por la realización de reformas estructurales y no exclusivamente coyunturales que hagan del mercado de la vivienda un contexto más accesible para la juventud. Con este observatorio y los anteriores vemos que no es una cosa del momento, no es una cosa puntual, a pesar también de las fluctuaciones por la pandemia y demás que podemos comprobar, sino que además es una tendencia estable a lo largo de los años. En el caso de las políticas específicas de acceso a la vivienda, estamos acostumbrados a que todas las medidas que se aplican sean de pequeño calado y sin un análisis a medio o largo plazo. A nivel nacional tenemos, por ejemplo, el bono del alquiler joven, que está infrapresupuestado y con un escaso impacto en la juventud española, mientras que en clave autonómica se han seguido desarrollando numerosos programas y planes que no han sido capaces de reducir notablemente los datos de jóvenes emancipados que mostramos semestre a semestre. Por otro lado, sabemos que hasta que esto sea una realidad y se apueste por las reformas estructurales que necesita el sistema, el mantenimiento y la ampliación de las ayudas al alquiler puede facilitar el proceso de emancipación, y así lo reconocemos. Pero tenemos claro que no es la solución al problema y que en gran parte de las ocasiones supone una gran desviación de fondos públicos a manos privadas, incrementando la inflación y la desigualdad. En este sentido, es necesario apostar por la creación de un parque público de vivienda, por un lado, y desarrollar medidas que permitan movilizar la vivienda vacía para favorecer a las personas jóvenes. En la Comunidad de Madrid contamos con el Plan Alquila, que pretende precisamente buscar esos fines, pero que no ha tenido todavía un gran alcance y que sigue sin tener una evaluación que permita responder de manera más eficaz a estos objetivos.
Por otro lado, luego, en términos laborales, vemos que es necesaria de igual manera la aplicación de reformas estructurales sobre el mercado de trabajo. Es también necesario apostar por un sistema educativo que aporte las herramientas necesarias para solucionar las desigualdades de partida y por ello también creemos que es imprescindible la reducción de tasas y la mejora del acceso a estudios postobligatorios, ya sean de carácter universitario o de formación profesional. Ya por último, sabemos que el acompañamiento en las primeras búsquedas de trabajo también se hace una cuestión fundamental y es necesario evaluar, mejorar, implementar nuevas políticas en este sentido, como puede ser la iniciativa que ya se empezó a gestar con el programa de Garantía Juvenil. En conclusión, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, seguimos alarmados con los datos que nos presenta este informe, a pesar de las mejoras respecto a las últimas presentaciones, e insistimos en la necesidad de intervenir por parte de las administraciones, especialmente sabiendo cuáles son las características de la Comunidad Autónoma de Madrid, que son un poco distintas a las condiciones o las situaciones que vemos en el resto de los datos estatales. Sin ánimo de alargarnos mucho más, agradecer la participación en esta presentación a Jofre, al Consejo de la Juventud de España y a los asistentes de este evento. Ahora damos paso a un turno de preguntas para aquellas personas que tengan alguna pregunta o reflexión, tanto las que están aquí presencial como las que nos pueden estar viendo online. Muchas gracias.